Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes el impulso de renovar y reiniciar, es porque el cielo está vibrando con energías poderosas. Hoy es 15 de abril y uno de los aspectos más destacados es la conjunción exacta de Mercurio con Urano, lo que puede significar un día de sorpresas y descubrimientos inesperados. Hoy el cielo tiene algo muy concreto que decirle a Aries, especialmente en cuanto a cómo aprovechar estas energías para impulsar sus proyectos y pasiones. Vamos a entender exactamente qué está pasando y cómo podemos aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda el universo en este momento, con una mirada profunda a la energía cósmica del día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo del 15 de abril. El Sol se encuentra en 24.8 grados de Aries, mientras que la Luna está en 23.8 grados de Piscis en la fase menguante con una iluminación del 7.2% y una distancia de 374.340 y 3 kilómetros. Esta configuración zodiacal sitúa a Aries en la temporada de su máximo esplendor. Uno de los aspectos más destacados de hoy es la conjunción sextil entre Mercurio en 29.7 grados de Piscis y Urano en 29.1 grados de Tauro, exacta al grado. Esta combinación de energías puede significar un día lleno de sorpresas y descubrimientos inesperados, especialmente en áreas relacionadas con la comunicación y el aprendizaje. Aries en particular puede aprovechar esta oportunidad para impulsar sus proyectos y pasiones, ya que la conjunción de Mercurio y Urano activa la casa astrológica de la acción y la creatividad. Otro aspecto importante es la conjunción de Marte en 3.8 grados de Aries con Saturno en 6.9 grados de Aries con un orbe de 3.13 grados. Aunque esta combinación puede parecer tensa, en realidad puede ser una oportunidad para Aries fortalecer sus convicciones y tomar decisiones firmes. La conjunción de Marte y Saturno activa la casa astrológica de la responsabilidad y la disciplina, lo que puede ayudar a Aries a superar obstáculos y alcanzar sus objetivos. En cuanto a la fase lunar, se encuentra en menguante, lo que significa que es un momento ideal para reflexionar sobre las experiencias pasadas y aprender de ellas. Un consejo concreto es tomar tiempo para evaluar tus progresos y ajustar tus planes en consecuencia. No hay planetas retrógrados en este momento, lo que significa que es un buen día para tomar decisiones y hacer compromisos. En el contexto cultural, el 15 de abril es un día importante para los Géminis, ya que es el día de San Isidro Labrador, un patrón católico que se asocia con la fecundidad y la prosperidad. En la historia, San Isidro fue un campesino que se convirtió en un santo después de su muerte, y se le considera el patrón de los labradores y los agricultores. En resumen, hoy es un día lleno de oportunidades para Aries, especialmente en áreas relacionadas con la comunicación y la creatividad. Recuerda aprovechar la energía de la conjunción de Mercurio y Urano para impulsar tus proyectos y pasiones, y no dudes en tomar decisiones firmes con la ayuda de la conjunción de Marte y Saturno. Aries. Esa energía que has estado conteniendo en tu interior, lista para explotar, hoy encuentra su perfecta sincronización en el cielo. Con Marte a solo 3.8 grados de Aries, forma trígono con Saturno y conjunción con Neptuno. Su energía guerrera y ambiciosa se ve impulsada a buscar nuevas fronteras para explorar. La Luna en Piscis en su casa quinta y sexta activa la conexión con tu entorno y el trabajo diario, mostrándote nuevas oportunidades para aplicar tus habilidades y lograr tus objetivos. En este contexto es posible que tu relación con el trabajo o tu trabajo en sí mismo sea un reflejo de tu propia identidad y de lo que realmente te motiva. En el ámbito del amor, la energía de Marte y Neptuno te lleva a buscar conexiones más profundas y significativas, y es probable que descubras nuevos talentos y habilidades en tu pareja. No dudes en asumir nuevos desafíos y en explorar nuevos horizontes, ya que esta energía te impulsará a crecer y a evolucionar. Consejo: tómate un momento hoy para reflexionar sobre tus objetivos y metas a largo plazo y piensa en cómo pueden relacionarse con tus acciones diarias. Tauro. Esa sensación de estabilidad y crecimiento que has estado cultivando encuentra un apoyo celestial en el tránsito de Venus por tu signo, formando un sextil con Júpiter en Cáncer, lo que te brinda una oportunidad para expandir tus horizontes y fortalecer tus relaciones. Con la Luna menguante en Piscis,
Tu capacidad para conectar con los demás y comprender sus necesidades se vuelve más aguda, permitiéndote navegar con mayor facilidad en tus interacciones sociales. El Mercurio en Piscis, en conjunción con Neptuno, te inspira a explorar nuevas formas de comunicación y a profundizar en tus pensamientos y emociones. Hoy puedes aprovechar el aspecto sextil entre Mercurio y Urano para encontrar soluciones innovadoras y creativas en tu trabajo y en tus proyectos personales. Mi consejo es que te tomes un momento para reflexionar sobre tus metas y objetivos y que te permitas soñar en grande. Si confías en tu capacidad para crecer y evolucionar, entonces nada podrá detener tu progreso. Géminis. Esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy, donde la luna menguante de Piscis, con una iluminación de solo 7,2%, te invita a explorar tus miedos y dudas. El día es regido por Mercurio, planeta que, como regente de tu signo, te impulsa a comunicarte de manera clara y directa. Y es que con Mercurio a 29,7 grados de Piscis, formando un trígono con Urano a 29,1 grados de Tauro, la energía de innovación y creatividad se une a la tuya, Géminis, para que puedas tomar decisiones que te lleven a cambios significativos. Esta combinación te hace especialmente hábil para resolver problemas y encontrar soluciones creativas en el trabajo y en tu relación con los demás. En el contexto cultural, el 15 de abril es recordado por la publicación del libro El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien en 1954. Pero hoy, Géminis, tu atención se centra en tus propias relaciones, ya que la luna transita por tu casa séptima, lugar donde se reflejan tus valores y tu sentido de la justicia. Aprovecha esta oportunidad para establecer una conexión más profunda con los demás y para comunicarte de manera honesta y abierta. Cáncer. Con la luna a 23,8 grados de Piscis y Mercurio en conjunción cercana, hoy tu capacidad para escuchar y comprender a los demás se vuelve especialmente aguda. El día de miércoles, regido por Mercurio, te brinda una oportunidad para profundizar en tus conexiones comunicativas. La presencia de Júpiter en tu signo te otorga una gran expansión en tu conciencia y perspectiva, lo que te permite abarcar más allá de tus límites habituales. En el plano amoroso y laboral, la sextil de Venus a Júpiter sugiere una armonía y un apoyo mutuo que puede fortalecer tus vínculos. Te sugiero que hoy te tomes un momento para reflexionar sobre tus relaciones y cómo puedes nutrirlas de manera más efectiva. Así podrás aprovechar al máximo las energías favorables que te rodean y seguir adelante con confianza y claridad. Leo. Hoy con el Sol a 24,8 grados de Aries, en una posición que lo ubica en su casa prima, tu energía se vuelve más intensa y expansiva, como si la llama del fuego de tu signo se hubiera encendido más fuerte. Con la luna en Piscis, en la casa séptima, las relaciones y la comunicación con los demás toman un papel importante en tu vida. La luna en Piscis nos hace ser más sensibles y emocionales, lo que puede llevar a que nos conectemos de manera más profunda con los demás. Pero también es importante recordar que en esta posición es fácil caer en la sobreemoción y la pasividad, por lo que debes encontrar un equilibrio entre tus sentimientos y la necesidad de tomar decisiones claras. En cuanto a la energía, el tránsito de Marte en Aries, en la casa prima, te da una dosis de energía y motivación para emprender nuevos proyectos y tomar decisiones concretas. El tránsito de Saturno en Aries te recuerda la importancia de la disciplina y la responsabilidad en la toma de decisiones. Virgo, esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy. Con la luna minguante en tu casa séptima, las relaciones y la comunicación van a ocupar un lugar importante en tu vida. Hay un evento histórico interesante para recordar, como que en 1865 Abraham Lincoln fue asesinado en Washington, D.C. En este día, Mercurio se encuentra a 29,7 grados de Piscis en conjunción con la luna, lo que significa que la comunicación y el aprendizaje están muy activos. Por otro lado, Mercurio forma un sextil con Urano, lo que puede generar una energía creativa y novedosa en tu trabajo o proyectos personales. Esto puede ser una buena oportunidad para implementar cambios y mejorar tus habilidades. La energía de hoy es ideal para evaluar tus metas y objetivos y hacer ajustes necesarios para alcanzarlos. La disciplina y la atención al detalle son clave para aprovechar al máximo esta energía.
Un consejo práctico es tomar un momento para revisar tus tareas y priorizarlas de manera efectiva, para asegurarte de que estás enfocado en lo que realmente importa. Si haces un esfuerzo consciente por equilibrar tu trabajo y tu vida personal hoy, verás los resultados en el futuro. Libra. Hoy con Venus a 18.7 grados de Tauro, formando trígono con Mercurio en Piscis, tu capacidad para comunicarte de manera clara y efectiva se vuelve un activo valioso en tus relaciones. En este día marcado por la luna menguante que ya ha descendido a solo 374.343 kilómetros de distancia, nos encontramos en un momento perfecto para reflexionar sobre cómo nos comunicamos con los demás. La luna en tu casa séptima, Libra, te invita a considerar las dinámicas de tus relaciones y cómo puedes mejorarlas a través de la comunicación abierta y honesta. En el ámbito amoroso, Venus te brinda la oportunidad de volver a conectar con tu pareja a través de la comunicación. Considera tener una conversación abierta y honesta sobre tus necesidades y deseos. En el trabajo, Mercurio en Piscis te permite comunicarte de manera clara y efectiva, lo que puede ayudarte a resolver conflictos o a cerrar acuerdos importantes. Recuerda en este día cargado de energía creativa que la comunicación es el clave para lograr tus objetivos. Así que Libra, si sientes que necesitas comunicarte de manera más clara y efectiva, hazlo hoy. Escorpio, la disciplina se vuelve tu mayor aliado cuando Plutón y Marte se unen en un trígono con Saturno, en la casa décima de tu carta astrológica. Con el Sol en Aries, la energía dominante hoy es impulsiva y aventurera, pero tú, Escorpio, sabes que la verdadera fuerza reside en la compostura y la disciplina. La luna menguante en Piscis te invita a conectar con tus emociones y a explorar los misterios de tu corazón. Esto es especialmente relevante cuando consideras que la luna transita por tu casa séptima, donde las relaciones y la intimidad toman un papel importante en tu vida. En este momento, Plutón y Marte están en la casa 11ª de tu carta, lo que significa que el poder y la pasión se unen para impulsarte a explorar tus deseos y necesidades más profundos. El trígono con Saturno te concede la oportunidad de estructurar tus emociones y de convertir la intensidad en una fuerza constructiva. Con Plutón en Acuario, estás en una posición única para conectar con tus dones y habilidades y para utilizarlos para servir a los demás. Consejo: tómate un momento para reflexionar sobre tus objetivos y deseos más profundos. Sagitario, con Júpiter en Cáncer a 16 grados, formando un trígono con Saturno en Aries a 7 grados. Hoy los límites de tu hogar se vuelven más flexibles y abiertos a nuevas oportunidades. Al igual que en el pasado, el 15 de abril es un día significativo en la historia. En 1912, el Hermes Titanic zozobró en el Océano Atlántico, recordándonos la importancia de la emoción y la razón en la toma de decisiones. En tu vida amorosa, Júpiter en Cáncer te lleva a valorar la seguridad y el confort que proporciona tu hogar y tus relaciones. La posibilidad de formar una unión estable y duradera se vuelve más atractiva, pero también debes considerar si estás listo para comprometerse y trabajar en equipo. En tu trabajo, los límites entre la vida personal y profesional se vuelven más difusos, pero esto también te permite explorar nuevas áreas y proyectos. La energía de hoy te impulsa a buscar la verdad y la sabiduría, a investigar y aprender, lo que te lleva a tomar decisiones informadas y a crecer en tu carrera. Sigue tu instinto y no tengas miedo de explorar nuevos lugares y experiencias siempre que lo hagas con una mente abierta y respeto por los demás. La sabiduría que buscas está en ti, solo necesitas mirar hacia adentro. Capricornio, hoy, con la luna menguante y apenas un 7.2% de iluminación, tú ya eres un maestro en manejar la oscuridad y el cielo te apoya en esta virtud. Aunque Aries es el signo destacado hoy, con 4 cuerpos celestes en él, para ti, Capricornio, la energía de este día se traduce en una oportunidad para que tu disciplina y responsabilidad se vuelvan aún más sólidas. Saturno, tu regente, se encuentra en 6.9 grados de Aries, formando un sextil con Marte y un trígono con Urano, lo que significa que tu capacidad para enfocarte en tus objetivos y tomar decisiones firmes se ve reforzada. En el ámbito de las relaciones, la luna en tu casa séptima te invita a reflexionar sobre cómo puedes mejorar tus acuerdos y compromisos con los demás.
Mientras tanto, en el área del amor, el sextil entre Venus y Júpiter sugiere que la conexión emocional y afectiva con tu pareja se vuelve más profunda y significativa. Tú, Capricornio, eres un líder nato, y hoy es el momento de demostrar tus habilidades de liderazgo en tu trabajo o en cualquier proyecto que estés emprendiendo. Utiliza la energía de este día para establecer metas claras y alcanzables y no tengas miedo de tomar el control de la situación. La responsabilidad y la disciplina son la clave para tu éxito. Acuario. Con el Sol en Aries y 8 cuerpos celestes, hoy es un día de energía impulsiva y dinámica. La posición de Urano a 29.1 grados de Tauro forma un trígono con Saturno en Aries, lo que significa que tu capacidad para innovar y adaptarte a nuevas situaciones se verá ampliada. Esto te permitirá tomar decisiones más audaces y arriesgadas, lo que puede llevar a un cambio significativo en tu vida laboral o personal. En cuanto a las casas astrológicas, la luna menguante en tu casa séptima significa que las relaciones y la comunicación con los demás tomarán un papel importante en tu vida. Puedes esperar una mayor sensibilidad y empatía hacia los demás, lo que te permitirá construir conexiones más profundas y significativas. En términos de amor, trabajo y energía, hoy es un buen día para tomar riesgos y aventurarte en nuevas direcciones. La combinación de Urano y Saturno en trígono te da la confianza y la disciplina necesarias para enfrentar desafíos y alcanzar tus objetivos. Para aprovechar al máximo esta energía, te recomiendo que hoy seas más proactivo y audaz en tus decisiones. Piscis. En este día en que la luna transita por tu casa séptima, las relaciones toman el centro del escenario. Con la luna a 23,8 grados de tu signo y Mercurio a solo 29,8 grados de ti, la comunicación con tus seres queridos se vuelve clave. La trascendencia que caracteriza a tu signo se refleja en la trisección de Mercurio, Neptuno y Urano, que crean un campo electromagnético que estimula la imaginación y la creatividad. Sin embargo, la conjunción de Marte y Saturno en Aries también invita a la disciplina y la responsabilidad en las relaciones. Si quieres profundizar en tu conexión con los demás, recuerda que la honestidad y la sinceridad son fundamentales. En el ámbito del trabajo, la conjunción de Mercurio y Marte sugiere que la acción y la iniciativa sean clave para alcanzar tus objetivos. La sextil de Venus, con Júpiter en Cáncer, también favorece la armonía y la colaboración en el lugar de trabajo. Además, la trisección de Mercurio, Neptuno y Urano sugiere que la creatividad y la imaginación pueden ser herramientas valiosas para resolver problemas y encontrar soluciones innovadoras. En este día de luna menguante y sol en Aries, te invito a reflexionar sobre la importancia de dejar ir lo que ya no te sirve, para así hacer espacio a lo nuevo que está por llegar. La energía de Aries nos impulsa a ser valientes y a tomar acción, mientras que la luna menguante nos recuerda que sometimes es necesario soltar para renovarnos. Recuerda que el cambio es una oportunidad para crecer y aprender. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Al hacerlo, podrás profundizar en el conocimiento de los astros y su influencia en tu vida diaria. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.